En una ciudad de ritmo frenético y luces eternas, el Hospital Génesis se alzaba como un referente de excelencia médica. Tras sus muros se escondían historias que pocas veces veían la luz del día, y entre ellas, una en particular, cambiaría la vida de uno de sus médicos más escépticos. El doctor Adrian Holt era un profesional brillante, conocido tanto por su destreza quirúrgica como por su frialdad emocional. Ateo convencido, había construido su carrera sobre los pilares de la ciencia pura, rechazando cualquier noción espiritual como mera superstición. En su consulta, cada objeto tenía una función. No había cuadros familiares, ni símbolos religiosos, ni una planta para suavizar el ambiente. Todo estaba pensado para mantener la distancia, entre él y sus pacientes, entre el dolor y la lógica. Aquella mañana, Adrian llegó al hospital como de costumbre, con puntualidad quirúrgica. Revisó los historiales clínicos mientras tomaba café, solo, negro, sin azúcar, tal como prefería su rutina, sin adornos ni complicaciones. Entre los nombres en la lista del día, uno le resultó extraño por su simplicidad. Elon M. Sin apellidos completos, sin referencias. Solo una nota que decía: paciente nuevo. Consulta por revisión general. Adrian alzó una ceja, intrigado por lo escueto del perfil, pero no le dio mayor importancia. Para él, todos los pacientes eran iguales hasta que demostraran lo contrario. Cuando abrió la puerta de la consulta, un hombre de mediana edad entró con paso sereno. Vestía ropa sencilla, sin marcas visibles, y su rostro, aunque parcialmente cubierto por una gorra, irradiaba una calma inusual. Lo que más llamó la atención de Adrian no fue su actitud ni su tono pausado, sino un pequeño colgante que se asomaba por el cuello de su camisa. Una cruz plateada, discreta pero visible. El doctor frunció ligeramente el ceño. No era la primera vez que alguien llevaba símbolos religiosos, pero aquella mañana, quizá por su cansancio o por su humor ácido, no lo dejó pasar. Con tono firme, pidió al paciente que se quitara la cruz por respeto al entorno clínico y neutral. El hombre, lejos de molestarse, lo miró con una expresión serena y simplemente preguntó: ¿y si esa cruz representa lo que me mantiene vivo? La consulta se llenó de un silencio espeso. Adrian, incómodo, insistió: aquí tratamos cuerpos, no almas. El paciente no respondió. Se limitó a asentir, se levantó con calma y antes de salir, dejó sobre la mesa una hoja doblada. Quizá esto le interese más que la cruz. Sin esperar respuesta, salió de la sala dejando atrás un ambiente extraño, casi sagrado. Adrian tardó unos segundos en reaccionar. Luego tomó la hoja, la desplegó y leyó. Era una carta escrita a mano con tinta azul, firmada simplemente como E.M. La carta hablaba del dolor, de la pérdida, de la búsqueda de sentido en medio del éxito, y de cómo a veces los que más tienen son los que más vacíos se sienten. Mencionaba la importancia de la compasión, incluso cuando no se entiende la fe. Aunque escéptico, Adrian no pudo evitar leerla hasta el final. Algo en las palabras lo tocó, una sensación incómoda, como una aguja que encuentra una vena oculta. Sin embargo, volvió a doblarla y la tiró al cajón, convenciéndose de que no era más que un gesto excéntrico. Aquella noche, mientras cenaba frente al televisor, una noticia lo hizo detener el tenedor a medio camino. En la pantalla, el rostro del paciente apareció con claridad. Era Elon Musk, el visionario empresario que se había propuesto visitar hospitales de forma anónima para evaluar la humanidad del sistema médico. Adrian quedó paralizado, no por la fama del paciente, sino por el peso de la oportunidad que había desperdiciado. Recordó cada palabra de la carta, cada gesto tranquilo y, sobre todo, aquella pregunta sobre la cruz. ¿Y si eso es lo que me mantiene vivo? Los días siguientes fueron extraños. Adrian no comentó el incidente con nadie, pero en su rostro comenzaron a aparecer gestos de distracción.
Miraba más a sus pacientes a los ojos. Escuchaba más antes de emitir diagnóstico. Una mañana encontró en su buzón interno del hospital una copia impresa de la carta, sin remitente. Esta vez no la guardó. La pegó en la parte interior de su armario, junto a las guías clínicas, como un recordatorio silencioso. Su cambio no fue inmediato, pero sí constante. En lugar de ir directamente al historial clínico, comenzó a preguntar a sus pacientes por sus emociones, sus temores, sus dudas más allá del cuerpo. Al principio, algunos colegas lo notaron con suspicacia, pero los pacientes comenzaron a dejar notas de agradecimiento. Decían que, por primera vez, se sentían escuchados. Un día, una enfermera joven entró en su consulta con lágrimas en los ojos. Su hermano había sido diagnosticado con una enfermedad terminal y, sin saberlo, Adrian lo había atendido semanas atrás con dureza clínica. Ahora ella pedía solo una cosa. Hable con él, no como médico, como persona. Adrian fue. Se sentó junto al joven y por primera vez en años no abrió un expediente. Solo escuchó. Al salir, el paciente le apretó la mano con fuerza y susurró: «Gracias por verme». Esa frase fue el detonante final. Adrian comenzó a llevar un pequeño cuaderno donde anotaba no solo síntomas, sino historias. Empezó a interesarse por lo que no estaba en los análisis, por lo que no se podía diagnosticar. Incluso pidió al hospital que se permitiera a los pacientes llevar pequeños objetos personales a las salas, fotos, cartas, colgantes. El comité médico lo rechazó al principio, pero él insistió. Entonces ocurrió lo inesperado. Una noche, en una conferencia internacional sobre medicina humanista, fue invitado como ponente sorpresa. Elon Musk estaba entre el público. Adrian, nervioso, comenzó su charla hablando de la ciencia, pero terminó compartiendo la historia de una cruz plateada y una carta que casi ignoró. Elon no dijo una palabra, pero al terminar, lo abrazó brevemente. De regreso al hospital, encontró sobre su escritorio una caja pequeña. Dentro, una cruz similar a la que había visto aquella mañana, junto a una nota. La neutralidad no es silencio, es respeto. Gracias por recordarlo. Adrian no la colgó en la pared, pero la guardó en el cajón donde antes solo había instrumentos. Cada vez que lo abría, la veía, y eso bastaba para recordarle quién había sido y quién estaba tratando de ser. Con el tiempo, su consulta se llenó de detalles mínimos. Una planta, un dibujo infantil, una frase escrita en una pizarra que decía: «Aquí tratamos cuerpos, mentes y almas». Y aunque siguió siendo un hombre de ciencia, Adrian aprendió algo invaluable. La humanidad no se mide en parámetros clínicos, sino en la capacidad de mirar al otro y decir sin palabras: «Te respeto, tal y como eres». Con el paso de los meses, Adrian fue cambiando más de lo que habría imaginado. No solo en su forma de tratar a los pacientes, sino en cómo se relacionaba con sus colegas, con su familia y consigo mismo. El hombre rígido que solía ser comenzó a dar lugar a alguien más flexible, más humano. Aquel cajón donde había guardado la cruz, antes lleno solo de instrumentos, se convirtió en un pequeño espacio simbólico. Cada cierto tiempo, Adrian dejaba allí objetos que le recordaban historias. Una carta, un dibujo, un poema. Pequeños tesoros que no curaban el cuerpo, pero sí el alma. Empezó a escribir notas para sí mismo en los márgenes de sus agendas clínicas. Preguntar cómo duerme, mirarlo a los ojos, escuchar con pausa. Cosas simples, casi obvias, pero que había olvidado en el camino de la eficiencia. Una noche, mientras cerraba la consulta, encontró sobre su escritorio una nota escrita por una niña que había acompañado a su abuela. Gracias por hablarle como si fuera importante. Adrian sostuvo esa nota como si pesara más que cualquier diagnóstico, y quizás, en cierto modo, lo hacía.
Desde entonces, colocó esa frase en un pequeño marco en su oficina, no como decoración, sino como brújula. Cada vez que entraba alguien nuevo por la puerta, su mirada pasaba por esas palabras antes de cualquier otra cosa. Años después, en una entrevista para un reportaje sobre medicina compasiva, Adrian resumió su historia con una sola frase. Me convertí en un mejor médico cuando entendí que no todos los milagros se pueden explicar con ciencia. La frase enmarcada en su despacho no solo marcó una etapa de su vida, se convirtió en su filtro. Cada decisión que tomaba, cada caso que evaluaba, pasaba primero por la pregunta invisible. ¿Estoy viendo a una persona o solo un expediente? Con el tiempo, Adrian comenzó a recibir invitaciones para dar charlas en universidades y encuentros médicos. Siempre declinaba con modestia, hasta que una estudiante le escribió personalmente. Quiero ser doctora, pero no perderme en el camino como tú estuviste a punto de hacerlo. Esa frase lo convenció. En la conferencia, rodeado de jóvenes con sueños frescos, compartió su historia sin dramatismos, sin buscar aplausos. Solo habló desde el lugar más difícil, el reconocimiento de los propios errores. Al terminar, hubo un silencio largo, seguido de un aplauso honesto, sin estridencias. Una mañana de invierno, Adrian recibió una carta sin remitente. Dentro había una fotografía. Él y Elon Musk abrazándose en la conferencia de años atrás. Al reverso, una nota escrita con tinta azul. La ciencia es el motor, la empatía, el camino. Nunca supo quién la envió, pero colocó la imagen en un rincón de su biblioteca personal junto a los libros que antes usaba como escudos y que ahora releía con otros ojos. Aquel recuerdo se convirtió en semilla. Años después, impulsó un programa dentro del hospital, una unidad dedicada a la atención emocional del paciente, liderada por médicos voluntarios. No era terapia ni religión, era presencia, escucha, humanidad. La primera vez que entró a una de esas salas, vio a una joven médica sosteniendo la mano de un paciente terminal. No hablaban, solo estaban. Y en ese instante, Adrian comprendió que el verdadero legado no se escribe con premios, sino con actos que sanan sin bisturí. Si esta historia te ha tocado el corazón, hay muchas más por descubrir. Suscríbete y acompáñanos cada semana en un nuevo viaje lleno de emociones, lecciones y humanidad. Porque a veces, una sola historia puede cambiarlo todo.